encontré a ella en la cama con mi amigo. ¿Es tuyo el hijo? Mire, doctora Polo. Es del de nosotros. La golpeé, la dejé tirada en el piso. Ese hijo no es mío. No. Es mi culpa, porque yo me metí con su mejor amigo. Es mi culpa. Como siempre, ella me ruega que no la deje. Mándame a la cárcel, haz algo. No sabía que tú eras un abusador. Métete en lo que no te importa. No. La niña, cuando yo me vengo para acá, la mayor tenía 3 años y la otra tenía... Cuando me la robó, doctora. Yo no le robé nada. Él me dio una autorización. ¿Le dio una autorización que por un me mes, doctora? Sí, Ya pero lleva me dio 4 una años autorización. aquí. Yo conocí a un señor, me enamoré de él. Ella está casada con un delincuente. ¿Qué ejemplo le puede dar a esa bebé? Ella lo que tiene ahí es un teatro. Yo soy la que cuido a las niñas. Esta mujer lo que hizo fue un engaño conmigo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo romano Séneca dijo: la ira es un ácido que hace el mismo daño al recipiente en la que se almacena que a cualquier cosa sobre la que se vierte. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, la ira es definitivamente algo tóxico y nocivo para el ser humano. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Quiero alejarme de ella porque entre más cerca la tengo, más ganas me da de acabar con ella. A mí me gusta lo que él me hace y si se quiere separar de mí, tendrá que ser hasta que la muerte nos separe. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Ángel, tú eres el demandante. Claro que sí. Pero es que lo que dijiste ahí me chocó. Sí, doctora Polo. Yo vengo aquí a demandar a mi esposa Marcia porque ya hace mucho tiempo que he tenido ganas de matarla. Tengo ganas de matarla y pido un alejamiento. Quiero alejarme de ella. Pero tú estás pidiendo un alejamiento contra ti mismo. Contra mí mismo. Yo no quiero estar cerca de ella porque siento que la voy a matar un día. Y pido, aunque sea un año de alejamiento, para poder poner todo en orden. Ok. Pero no te quieres divorciar de ella. No, yo a pesar de todo la sigo amando. Ella sé que ella me ama también a mí, yo la amo a ella, pero la furia que yo tengo por dentro es muy grande, que sé que un día la voy a matar si sigo a su lado. Ok. Ocupo un alejamiento. A ver, ¿cuánto tiempo un alejamiento contra él mismo? Esto es lo más absurdo. Pero si hay alguien que se da cuenta que realmente tiene un problema de control de cólera, porque tú me estás diciendo que tienes un problema controlando tu ira. Sí. Porque si no, no vinieras aquí. Claro. Pero que venga a pedir una orden para él mismo mantenerse alejado. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Llevamos 10 años de casados. 10 años. 10 años. Ok. ¿Y cómo han sido esos 10 años? Bueno, déjele cuento. Mire, cuando yo era niño, era muy peleonero. Yo crecí sin padre, sin madre. Crecí con mis tíos, con primos. Y siempre desde niño tenía mucha furia. Me gustaba pelear. Incluso me sacaron de la escuela por ser peleonero. Me tenía muchas veces en problemas. Siempre cuando me juntaba con mis amigos andábamos en pandillas, andábamos de fiesta. Y siempre me entraba una furia que no me gustaba la gente que se metiera en mis problemas, en los problemas de mis amigos. Y yo me gustaba pelear. Incluso me metí en un programa para poder ser luchador. Y ahí en ese momento es cuando yo conocí a Marcia. En ese momento, cuando ella llegó a mi vida, yo no tenía una madre, no tenía una hermana, nadie femenino en mi vida. Y cuando ella llegó a mi vida, ella quiso cambiar todo eso. Y ahí es donde yo la metí en mi vida para poder ser felices. Nuestros planes eran tener un hijo. Eso eran nuestros planes. Y pasaron 6, 7 años y eso nunca pasó. Nunca salió embarazada. No, después de 6, 7 años, esos eran nuestros planes y no pasó. Ok. ¿Entonces qué pasó? Y luego
había un día que yo llegué de trabajar y trabajaba muchas horas en ese tiempo. Llegué a la casa, la encontré a ella en la cama con mi amigo. Las patas para arriba, mi amigo arriba de ella, y le miré la cara de felicidad que tenía ella, bien contenta que estaba allí. Yo le pedí a mi amigo que se fuera, ya cuando se fue, la agarré a golpes, la agarré contra la pared, la tiré al piso, la desagraté, la dejé ahí tirada, ella inconsciente. Yo de veras pensé que en ese momento la había matado. No, duró una hora, no se levantaba. Cuando miré que empezó a llegar en sí, le pedí, dije, vas a meterme a la cárcel. Eso es lo que yo quería. Yo quería alejarme de ella. Ella no quiso poner ni una orden de arresto. No quiso llamar a la policía. No quiso llamar a la policía. Nada. ¿Y el amigo? No. ¿Y el amigo que estaba ahí? Él lo saqué. Yo no quería estar. O sea, él salió corriendo. Él no era el problema de él, es ella. La zorra la que se metió era ella. Tienes razón. Y a cada rato ella se me venía en mis pies, me agarraba del pie y que la perdonara. Ella siempre quería el perdón. Pero no, esas cosas, una infidelidad en un matrimonio no sirve así. No sirve. A mí siempre me han dado la furia. Después de tantos años que duré casado con ella, se me había quitado eso. Yo pensé que ya era un hombre de hogar. Se me había quitado todo eso de andar en pleitos. Esa ira se te había ido. Pero en ese momento me regresó otra vez y me dio unas ganas de matarla. Siempre me ha dado ganas de matarla. Ok. Entonces, ¿eso pasó hace cuánto tiempo? Eso pasó hace un año. Pero has seguido junto con ella. En ese momento... Después de todos esos pleitos, la barriga le empezó a crecer. Notamos que quedó embarazada. Yo, en ese momento, quise no pensar en la infidelidad que tenía y que íbamos a hacer una familia. Sí, porque en el tiempo atrás hemos querido tener un hijo y yo pensé que ella no podía tenerlos. Y al último salió que estaba embarazada, estaba yo bien feliz. Eso era nuestro mejor anhelo. Borré todas las cosas malas de la vida, quise borrar todo eso y ser una familia feliz. O sea, que tuvieron un hijo. Sí. ¿Qué tiempo tiene el niño? Tiene 6 meses nacido ahorita. 6 meses de nacido. 6 meses. ¿Y de nuevo te ha vuelto la ira? Claro que si nomás de ver a ese niño se parece mucho a mi amigo, al que era mi amigo en ese momento. Y nomás de verlo me entra esa furia. Hay veces que la ha agarrado y la ha golpeado. Nomás de ver eso, me entra esa furia. ¿Cómo se le va a olvidar a uno contra un amigo que ese amigo era de la familia? Yo lo consideraba como un hermano. Ok, entonces, ¿tú piensas que en un año de separación se te va a quitar esta ira y ustedes van a poder volver de nuevo? Sí, porque cuando ella quedó embarazada yo ya no le toqué. Yo estaba feliz, pensé que íbamos a ser una familia. Duramos como un año sin que yo me metiera en eso. Felices. Hasta que nació el niño y le viste el parecido con tu amigo. Sí. Y durante ese año yo no le puse mano y sé que con un año que me dé alejamiento de esta mujer, a lo mejor a lo mejor en ese momento ya se me quita toda esa furia que tengo y podemos renacer. Entonces tú lo que quieres es una orden de alejamiento que te aplique a ti por un año para que se te quite la ira y te puedas volver a reconciliar con tu esposa. Así es, porque en este momento no. Ok, un momentito. Yo voy a hacer un corto receso ahora, Ángel. Cuando regresemos quiero saber si has podido comprobar de quién es el hijo que nació dentro del matrimonio de ustedes. Volvemos después de este corto receso. ¿Es tuyo el hijo? Mira, doctora Polo. Este hijo no es mío. ¿Te pasa algo en la nariz? Sí, estoy media mala. No, ¿Estás yo malita? una vez de los golpes que yo le di, le rompí la nariz. No, No. es mi culpa. Caso cerrado.